Bienvenidos a la Carta de Portales. Franz Pfeffer Rector, quien fundó el Partido Nacional Socialista Obrero de Chile, PNSOCH, inició su trayectoria política a los 17 años en el Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista. Posteriormente, se unió al Movimiento de Unidad Nacionalista antes de separarse para formar su propia organización, el Grupo 88. En la década de los 60, se unió al Partido Nacionalista Popular y se postuló como candidato a diputado por Valparaíso, alcanzando el tercer puesto. En 1962, se convirtió en el representante chileno de la Unión Mundial Nacional Socialista, UNS, de George Lincoln Rockwell y fundó el PNSOCH en el mismo año. En 1956, fue designado representante del Ku Klux Klan en Chile. 2 años más tarde, fue encarcelado junto con otros 3 individuos bajo la acusación de un intento de colocar explosivos en la antigua sinagoga de la calle Santa Isabel, aunque dicha acusación nunca fue probada. El partido tuvo influencia en la década de 1960, llegando a contar con más de 15.000 miembros en todo el país. Sin embargo, la creciente polarización política llevó a muchos de sus miembros a unirse a organizaciones extremistas de derecha, y el partido optó por operar en la clandestinidad debido a la vigilancia gubernamental de corte marxista. Tras el golpe de Estado en Chile en septiembre de 1973, el partido fue disuelto por una ley que prohibía su existencia. Pfeffer continuó con actividades como la publicación del Telex y la firma de la Carta de Villa Ballester con Nicanor Dorrego del Frente Nacional Socialista Argentino, FNSA, en medio de tensiones entre ambos países, comprometiéndose a formar en el futuro un Estado nacional socialista en el Cono Sur. En 1978, Pfeffer publicó Los neonazis en Sudamérica a través de White Power Publications, perteneciente a la UNS en Estados Unidos. Aunque el Senado de los Estados Unidos lo vinculó con Colonia Dignidad y la Operación Cóndor, acusaciones que él negó y se demostraron infundadas, Pfeffer se dedicó principalmente a actividades de camaradería relacionadas con fechas significativas para el nacionalsocialismo. En 1984, fue arrestado por hacer un llamado público a reorganizar el PNSO y luego estableció, junto a sus compañeros políticos, la Sociedad Científico-Filosófica Interamericana como una entidad de fachada, mientras la dirección del PNSO quedó a cargo del Dr. Hugo Lara. En esos años, Pfeffer comenzó a distanciarse de su militancia y a reducir su participación pública en actividades políticas. Surgieron nuevas figuras como el escritor Miguel Serrano y Eugenio Lutz. En 1990, el Dr. Hugo Lara se distanció de ambos grupos, ya claramente divididos. En 1996, la salud de Pfeffer empeoró considerablemente y falleció en octubre de 1997 a la edad de 70 años. Respecto a la creación de su partido. En 1962, surgió en Chile el Partido Nacional Socialista Obrero, bajo la dirección de Franz Pfeffer Richter, un profesor de idiomas. Este partido adoptó la herencia del nazismo alemán, reflejando sus símbolos y uniformes inspirados en el NSDAP. Desde su inicio, el PNSO se unió a la World Union of National Socialists, UNS, de George Lincoln Rockwell. Para 1963, el partido ya tenía sedes en Santiago, Valparaíso y múltiples locales en todo el país, conocidos como las Casas Pardas, atrayendo a un número considerable de seguidores y militantes. En sus primeros años, el PNSO se dedicó a labores de propaganda y reclutamiento. El año 1964 marcó el lanzamiento del periódico Cruz Gamada, convirtiéndose en su principal órgano de difusión por muchos años. En esa época, las autoridades allanaron la sede central del partido y disolvieron la organización. Sin embargo, en junio del mismo año, el partido se reconstituyó con estatutos y directrices legales, presentando al general R. Horacio Gamboa como candidato presidencial, ajustándose a las normativas vigentes. En 1965, el líder de esta agrupación política fue condenado a 3 años y 1 día de prisión por su participación en atentados con bombas en 1958, siendo reemplazado temporalmente por René Rodríguez.
En octubre de 1966, Franz Pfeffer fue indultado por el presidente Eduardo Frei Montalva, lo que marcó un periodo de reorganización para el partido. En 1967, año en el que el líder del PNSO publicó sus memorias, la sede nacional, situada en la calle San Antonio 468, fue víctima de un incendio intencionado, perdiendo tanto el local como los registros de sus 15.000 miembros. En 1969, Pfeffer y otros líderes del partido fueron detenidos, lo que paralizó la organización durante varios meses. Ese mismo año, su líder se postuló como candidato presidencial. No obstante, el 1 de septiembre, a través de un comunicado en el diario Cruz Gamada, Pfeffer fue expulsado del partido, lo que dejó a la militancia confundida, aunque esta decisión finalmente no se llevó a cabo. En 1970, otra tragedia golpeó al PNSO. El director de Cruz Gamada, Temístocles Palazuelos, fue hallado muerto por un disparo en la cabeza, catalogado como suicidio. El partido se declaró en receso, y algunos de sus miembros se unieron al Frente Nacionalista Patria y Libertad, FNPL. Tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, el grupo comenzó un proceso de reorganización en la clandestinidad, utilizando el sótano del local Golbar en la calle Bandera en Santiago como punto de encuentro y publicando un boletín llamado Telex. En 1975, Franz Pfeffer asumió el rol de coordinador ideológico de la Alianza Mundial de Nacional Revolucionarios. Al año siguiente, viajó a Argentina con Nicanor Dorrego, comandante del Frente Nacional Socialista Argentino, dando inicio a un proceso intenso de colaboración entre ambas organizaciones a partir de 1977. En 1978, Pfeffer publicó Los neonazis en Sudamérica, bajo la edición de White Power Publications de la Guns en Estados Unidos. A pesar de ser vinculado por el Senado de los Estados Unidos con Colonia Dignidad y la Operación Cóndor, acusaciones infundadas, Pfeffer se enfocó principalmente en actividades de camaradería relacionadas con fechas significativas para el nacionalsocialismo. En 1984, fue arrestado por hacer un llamado público a reorganizar el PNSO. Posteriormente, junto a sus colaboradores políticos, creó la Sociedad Científico-Filosófica Interamericana como una fachada, asumiendo su dirección, mientras el Dr. Hugo Lara lideraba la comandancia nacional del PNSO. Sin embargo, en esos años, Pfeffer empezó a distanciarse de su militancia y redujo su participación en actividades públicas. En este periodo, surgieron nuevas figuras como el escritor Miguel Serrano y Eugenio Lutz. En 1990, el Dr. Hugo Lara se alejó de ambos grupos, que ya estaban fragmentados. En 1996, la salud de Pfeffer empeoró considerablemente y falleció en octubre de 1997 a los 70 años. En 1998, los sobrevivientes de la directiva del PNSO oficialmente declararon la continuidad política de la organización en las instalaciones de una compañía de bomberos en el centro de Santiago. Esto se consolidó con la realización del primer Congreso Nacional Socialista de Chile en Quintero, entre el 17 y el 22 de abril. A pesar del esfuerzo, los resultados esperados no se materializaron. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Nos vemos y hasta la próxima, amigos de la Carta de